El lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos en el cual los individuos se comunican entre sí. Este sistema de signos puede ser sonoros, como es el habla, gráficos, como es la escritura, y corporales, como son. Comunicación se refiere al medio a través del cual se envía el mensaje entre emisor y receptor. Pueden incluir tanto mensajes visuales como auditivos. El tipo de comunicación no verbal es la información que transmitimos a través de los gestos y del lenguaje corporal. Un ejemplo de esto puede ser el contacto visual que hacemos con personas, o a la hora de sonreírle a una persona estamos transmitiendo amabilidad y aceptación hacia esa persona. Se dividen en dos. El verbal es todo aquello que expresamos a través de las palabras y se divide en dos. Es oral, es el intercambio de mensajes a través del hablar, y la escrita, que es el segundo, que es el proceso que ocurre a través del lenguaje. Buen día, hoy les voy a explicar la estructura del lenguaje. El lenguaje se divide en 5 partes, que son los fonemas, los morfemas, la sintaxis, la semántica y por último, pero no menos importante, está la pragmática. Los fonemas es la unidad mínima del lenguaje oral, como por ejemplo la unión de dos letras forman una sílaba, como por ejemplo la V y la A forman la sílaba ba. La Q, la U y la E forman la sílaba que, y la R y la A forman la sílaba da. Uniendo estos fonemas formamos una palabra que es vaquera. Entonces las palabras son la unión de uno o más fonemas. También están los morfemas. Los morfemas es la parte que se añade al lexema para completar su significado. Los lexemas son la palabra base o la parte más pequeña de las palabras, y los morfemas es lo que se le añade al final a las palabras para darles un significado, como por ejemplo moderna. Este na es el morfema y moder es el lexema, que es la parte básica de la palabra. Si queremos formar esta palabra en masculino, le agregamos al final una O, quedando moderno. Y si queremos exaltar esta palabra, le agregamos un ísimo a la palabra y quedaría modernísimo. Entonces, estas palabras como moderna, moderno y modernísimo son la unión de un lexema y un morfema. Está la sintaxis, que es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman. Expresa todas las relaciones que se establecen entre todas estas unidades. La sintaxis, en pocas palabras, es la que estudia la organización de las oraciones. Comúnmente las oraciones deben tener un sujeto y un predicado, como por ejemplo, mi perro hoy corre alegremente. Las palabras mi perro representan el sujeto y hoy corre alegremente forman el predicado, y todo esto forman una oración con coherencia. Está la semántica, que es la que estudia los significados de las palabras. Esta investiga el modo de cómo se proyectan los objetos y las situaciones del mundo en el código de la lengua. El sentido y la interpretación de todos los signos lingüísticos, como los símbolos, como las palabras y las expresiones formales. En este caso podemos tomar un ejemplo de cuando nos referimos a la palabra planta. Si nosotros le decimos a una persona planta, esa persona puede puede tratar de entender que planta es la planta vegetal, o también puede llamarse como una industria, una planta de arroz, una planta industrial, relacionado a todo este aspecto. Entonces tenemos que entender la semántica, y la encargada de darle el contexto y el significado a la palabra según el contexto, las expresiones y la interpretación que se le pueda dar al emisor
para que el receptor pueda entender el significado de la oración. Y por último está la pragmática, que es la que se centra en estudiar cómo el contexto influye en la interpretación del significado del mensaje. Es muy parecida a la semántica, solamente que esta se centra como tal en el contexto social de las palabras, como por ejemplo si estamos hablando de una hoja. Entonces, si hablamos de una hoja pero nos estamos refiriendo en un contexto escolar, se va a entender, el receptor va a entender que esto se refiere a una hoja de papel. Pero si estamos hablando de naturaleza, si estamos en un ambiente más natural y hablamos de hojas, el contexto nos influye y la pragmática nos da el significado de que esta es una hoja de un árbol, hoja de una planta. Entonces ahí vamos a entender un poco más el significado de las palabras que tiene el emisor para que el receptor las pueda captar. ¿Qué es la antropología cultural? Es el estudio científico de las diversas perspectivas de un sistema cultural compartido por una comunidad, como creencias, prácticas y conocimientos populares que moldean a la organización de una sociedad. ¿Cómo surge la antropología cultural? Las raíces de la antropología cultural se remontan a los 1800, cuando los primeros estudiosos como Lewis y Edward se interesaron en el estudio comparativo de los sistemas culturales. Esta generación se basó en teorías de Charles Darwin, intentando aplicar su concepto de evolución a la cultura humana. Lo que nos aporta la antropología cultural es que nos permite abordar de modo riguroso el tratamiento de los fenómenos de comportamiento moral al reconocer al ser humano como producto y productor de la cultura. La antropología cultural es el estudio científico de las diversas perspectivas que se tienen sobre un sistema cultural compartido por una comunidad. Algunos ejemplos de estas pueden ser los conocimientos, las prácticas o las costumbres. La importancia de esta es el análisis de la diversidad que hay entre el pasado reciente y nuestra actualidad. La antropología cultural es una de las ciencias que se profundiza en el conocimiento del ser humano, considerando las tradiciones y costumbres de los pueblos, influenciando en los valores de las personas y en el estilo de vida de estas. La sociedad se debe entender respecto a su interacción social, a su interacción familiar. Una sociedad debe tener muy presente su visión del mundo frente a su población. Debemos entender la calidad de vida de esta sociedad, debemos entender también su estructura política, sus creencias, su religión, la fe que ellos puedan profesar, entre otros aspectos. La antropología cultural nos dice que para poder entender una persona debemos conocer su entorno, su sociedad, y así podemos dar conclusión respecto a lo que esta persona piensa o podemos entender un poco más sobre las decisiones que deja de tomar o que llega a tomar esta persona. Antropológico se va a conocer como el difusionismo. Este va en base a la crítica a la teoría del evolucionismo, la cual se basa en los cambios que se producen tecnológicos, como culturales, como sociales, en base a los seres humanos.